sepas que hay en tu vida un motivo y mil motivos para celebrar. Es el momento de estar unidos para aprender en nuestro andar. En tu podcast encontrarás para tu día felicidad, salud, fe y pasión. Con Mónica Navarro. Doctora, gracias por estar con nosotros. Rosario Laris, una experta. Este episodio de Salud, Fe y Pasión es especial. Estamos utilizando los estudios de Univisión, pero a través de esta tecnología maravillosa que es el Zoom, porque ella está en la ciudad de Dallas y no nos pudo acompañar el día de hoy. Pero pues aquí estamos con la doctora Rosario Laris de TORT, quien nos va a hablar de un tema que verdaderamente está muy de moda y además, desgraciadamente, cada vez suben los casos de abuso sexual en contra de jóvenes, de niños, y ella está haciendo una gran labor para evitar que esto siga sucediendo con la cooperación de los padres de familia. Gracias por estar aquí, doctora. Platíquenos cómo empezó este programa y de qué se trata. Muchas gracias por la invitación y a toda la gente que te ve desde hace tantos años, que te sigue en las redes, en tus programas. Bueno, este es una fundación que se dedica al tema de educación afectivo-sexual para padres de familia. ¿Por qué? Porque los padres de familia son los primeros responsables en la educación afectivo-sexual de sus hijos. Y por medio de una adecuada educación afectivo-sexual para los padres, ellos pueden ir enseñando a sus hijos a lo largo de la vida, empezando desde la primera infancia, cómo cuidar, respetar el cuerpo y cómo prevenir el abuso sexual. Aunque es un tema que los padres deben de cuidar en los hijos, también hay herramientas y elementos que pueden brindarse a un niño que por medio del fortalecimiento de su autoestima, la comprensión de que su cuerpo es valioso, de que nadie puede tocarlo, de que merece respeto, son elementos que van ayudando para que ese niño y después ese adolescente puedan prevenir el abuso sexual. ¿Estás enfocándote a los niños o también a las niñas o en general? Bueno, este es un enfoque global. Es un Global, enfoque pero hacia niños y niños niñas. y niñas. Claro, Ok, niños y niñas, así es. muy bien. S- Uno de cada 4 niños en el estado de Texas es víctima de abuso y el 79% es abuso sexual. Y no nada más es la penetración, sino también es el que se le llama el molestar a un niño sexualmente, tocándole sus partes íntimas. Ahora, esto ha incrementado y sigue incrementando porque en las redes sociales hay muchos perpetradores sexuales que se hacen amigos de estos niños y desgraciadamente los padres de familia, doctora, no están presentes. Un consejo valioso para esta situación. Bueno, lo primero es que la relación entre el padre, la madre y los hijos debe existir este vínculo emocional clarísimo. Es decir, desde que el niño es pequeñito, 2, 3, 4 años de edad, el niño comprende que es un niño, que es una niña, el niño deja el pañal, necesita reconocer cuáles son sus partes privadas, sus partes íntimas, es decir, los genitales que nadie debe de tocar, ¿no? Que nadie tiene que ver, que nadie debe tocar, únicamente la ayuda del papá y de la mamá al bañarse, ¿no? Cuando necesitan algún tipo de ayuda específico. Pero desde ese momento el niño empieza a identificar que nadie puede tocarlo. Pero sobre todo, cómo el papá y la mamá le dicen al niño, a la niña, si alguien intenta tocarte, tú vienes conmigo. Si alguien te habla de una manera extraña, si alguien te hace sentir incómodo, tú en ese momento vienes conmigo y yo siempre te voy a creer. El hecho de que el niño entienda y se sienta protegido por sus padres, incluso cuando sus padres no estén, le genera seguridad, seguridad para poder denunciar esto, es decir, para si alguien intenta tocarlo, decir, a mí no me puedes tocar, esa es una parte privada. Y cuando una persona piensa abusar de un niño, al momento que el niño, que esa persona se da cuenta que el niño tiene cierta seguridad para defenderse, esa persona se aleja.
Entonces, es importante este vínculo entre los padres y los hijos. Ese es el primer punto que diría yo, importantísimo desde la primera infancia, vínculo emocional entre el papá y los hijos hombres, que es muy importante, entre la mamá y las hijas mujeres, y cómo entonces los padres van explicando poco a poco este tema a los niños, les otorgan este tipo de armas relacionadas con la autoestima del niño, es decir, un arma muy poderosa es que el niño se sienta seguro, se sienta cuidado y protegido por sus papás, pero también los papás tienen que estar alerta. Este es un tema que los papás, nosotros somos los primeros educadores, formadores y cuidadores de nuestros hijos. De nosotros depende protegerlos. ¿Qué herramientas vamos poniendo a lo largo del camino de nuestros hijos en el día a día para que ellos sientan cuidados, protegidos y para dejar fuera todas las amenazas del abuso sexual infantil? Doctora, sin embargo, el símbolo de autoridad existe para los niños, la imagen de autoridad de los padres. Uy, mi papá me puede regañar. Mi papá, ay, me da miedo decirle porque va a pensar que fue mi culpa. ¿Cómo quitar esos tabús en los niños y cómo los padres se deben de comunicar? Hablar de genitales claramente, decirle, tú tienes una vagina y tu hermanito tiene un pene, o cómo hablarles claramente sin que le pierdan la inocencia y que los niños sientan que a pesar de que sus padres son la autoridad, tener esa confianza. Bueno, como lo comenté, es importante que esa confianza se vaya formando y fortaleciendo desde los primeros años, no cuando el niño tiene 10 años, no, cuando el niño tiene 2 y 3 años, que el niño ve a su papá, estoy pensando, el niño ve a su papá como su héroe, con quien quiere estar, a quien quiere seguir, como su ejemplo, y cómo el papá en este caso, por ejemplo, le enseña al niño a ir al baño. Cuando el niño deja de usar el pañal, cómo el papá lo lleva al baño a que prenda, hace pipí, y cómo el papá le va a enseñar que, pues, tú tienes un pene, por ahí haces pipí, esta es una parte privada y nadie te la toca. Entonces, que el niño sienta que, como cualquier otra parte del cuerpo, pues la oreja se llama oreja, el brazo se llama brazo, pues el pene se llama pene y es una parte privada, íntima y nadie te la puede tocar. Una relación de confianza desde los primeros años, como lo digo, desde los 2, 3, 4 años de edad, donde el niño sabe, porque el papá se lo ha dicho, si alguien te intenta tocar, tú vienes conmigo, tú me puedes contar todo a mí, esto nadie te lo puede tocar, esto es privado, ¿no? Eso hace que el niño se sienta seguro al lado de su papá, que no piense que el papá lo va a regañar porque el papá ya le dijo, yo te voy a cuidar y a proteger y siempre te voy a creer. Pero es importante que el papá esté presente, es importante que el papá lo diga. Lo mismo en el caso de las niñas con la mujer, es decir, con la mamá. La mamá es quien enseña a la niña a ir al baño, que va distinto al baño que un niño. Y cómo la niña tiene vulva, así es la parte genital externa de la niña, y que la niña sepa que eso nadie lo puede tocar. Y la madre se lo dice, esto es una parte privada, nadie te la puede tocar, te ayudo yo el día de hoy a ir al baño, el día de mañana irás sola, pero es una parte que nadie te puede tocar, que es privada. Y si alguien intenta tocarte, tú vienes conmigo y yo te voy a creer. Cuando la madre dice esas palabras poderosísimas, tú vienes conmigo y yo te voy a creer, la niña sí genera ese vínculo de confianza y esa barrera protectora de seguridad. ¿Para qué? Para que si alguien intenta, se acerca, ella sabe que su mamá la va a recibir con los brazos abiertos y que le va a creer. Por eso es muy importante hablarlo con los niños. ¿Cómo se genera ese vínculo de confianza? Estando cerca de ellos, escuchando sus preocupaciones, respondiendo a todas sus preguntas desde los primeros años. Cualquier pregunta que un niño tenga, si tiene esa pregunta es porque necesita una respuesta de sus padres. Poco a poco se va generando así ese vínculo de confianza para no llegar a lo que acabas de comentar, un niño de 10 años que dice, si yo le digo a mi papá no me va a creer y va a creer que es mi culpa. Tenemos que evitar eso. Tenemos que generar este vínculo de confianza desde la primera infancia, papá con sus hijos hombres, mamá con sus hijas mujeres. ¿Para qué? Para prevenir el abuso sexual infantil. Te voy a comentar algo y ya lo publiqué en uno de mis episodios de Salud, Fe y Pasión. Yo cuando tenía la edad de 7 años vivía un general a 2 casas de mi casa y nos daba dulces a todos los niños de la cuadra allá en la Ciudad de México. Y un día, pues íbamos todos en grupo, ¿verdad? Y no pasaba nada, pero un día a mí me vio y me invitó a su casa para, pues, regalarme dulces, me sentó y me tocó. Y yo le di una patada y yo me salí y fui con mi papá. Y a la semana siguiente ya no estaba el general viviendo en esa casa, porque yo fui con mi papá. Claro que sí me sentí muy mal y lo bloqueé hasta que
bloqueé ese tipo, me molestó sexualmente, lo bloqueé por muchos años hasta que nació mi hija y después de la anestesia me acordé del trauma, ¿verdad? Entonces yo no recibí terapias ni nada, porque, pero en el caso de que un niño sea molestado sexualmente y llegue tarde ya después del caso a confesarles a sus papás, ¿cuál es lo que deben de hacer los padres? ¿Qué es lo que deben de hacer? Tomar acción inmediata, llevarlo a un hospital, hacer un reporte policíaco. ¿Qué es lo que debe de hacer? Bueno, yo creo que el primer punto que se debe hacer es que el niño se sienta en confianza con los padres, es decir, que al momento que el niño cuenta una situación así, sea recibido por un abrazo de cariño de sus padres, es decir, que él sienta que no hizo nada malo. Ese es el primer punto. Además de cualquier implicación legal que pueda haber y de las medidas que se vayan tomando, depende qué tipo de agresión haya sido, si el niño necesita ir a un hospital o no, o en caso, por supuesto, de ir a levantar una denuncia. Pero lo primero es cómo el niño en su interior se siente. ¿Por qué? Porque el niño en muchos casos, claro, se siente culpable. Siente, es que Claro. fue mi culpa. No. ¿Cómo el papá y la mamá reciben a ese niño? Con cariño, con cuidado, esto no fue tu culpa, nosotros te vamos a ayudar, ¿no? Nosotros estamos aquí contigo, estamos para apoyarte, te queremos. Pero yo quisiera que antes de llegar al tema del abuso, ¿cómo los padres deben prevenirlo? Porque tan importante el tema de la prevención, ¿cómo estamos cuidando a nuestros niños el día de hoy? Yo creo que hay varios puntos y varias recomendaciones. El primero es estar pendiente de los hijos. No pensar que un niño de 7 años tiene la capacidad de moverse solo y los papás están trabajando y no hay nadie cuidándolo en la tarde. Y entonces ese niño se vuelve un niño con mucho mayor disposición a ser abusado. El abusador sabe por qué niño abusar. Es decir, no con cualquier niño buscan con niños que se encuentran solos, con niños que tienen una autoestima baja, con niños que tienen una necesidad afectiva. En la mayoría de los casos, el abusador no es una persona extraña, es una persona que el niño conoce, a quien le tiene confianza. En muchos casos es un familiar, se habla de tíos, primos, es decir, no la familia nuclear en primer grado, pero sí familias externas. Y si en el niño hay una necesidad afectiva, es mucho más fácil que se vincule con el abusador, es decir, que el abusador empiece regando dulces, y ven, vamos a jugar, y ven, te traigo un regalo, y como ese niño tiene una carencia afectiva por parte de su padre o de su madre, entonces se vincula con el abusador y después el abusador en un momento en que nadie se dé cuenta, abusa del niño. Entonces, ¿cómo estamos atentos a esa situación? El niño debe vincular con su padre y con su madre en primerísimo lugar, no con el tío, no con el primo, no. La figura más importante para un niño hombre debe ser su padre. La figura más importante para una niña mujer debe ser su madre. En los primeros años de infancia, así debe de ser. Quien está capacitado para darle la mayor cantidad de abrazos, de cariño, de besos, son el papá y la mamá. El niño tiene necesidad afectiva como todos nosotros, pero en especial el niño desde que es recién nacido hasta los 5, 6, 7 más años, 8, 12 años, el niño tiene una necesidad afectiva y lo recibe por medio del tacto. Por eso es tan importante que los papás abracen a los hijos, abrazos con cariño, el te quiero, palabras de aliento, el vas muy bien, el yo estoy para apoyarte, el si te equivocas, yo te corrijo, pero siempre con cariño, aquí estoy porque tú eres lo más importante para mí. Cuando un niño recibe ese cariño afectivo, esas palabras, se siente mucho más vinculado con sus padres y no busca vincular con gente extraña. Eso también es muy importante. Y, por supuesto, los papás con los ojos abiertos. ¿Con quién se deja el niño? Si es que sale, ¿quién lo está cuidando? No confiar que, el vecino me lo cuida. ¿Y qué sabes del vecino? O, pues el primo lo cuida. Cuidado, cuidado con la familia externa que uno no tiene plena certeza de las intenciones que puedan tener. Tenemos que tener los ojos bien abiertos como padres porque somos los primeros responsables en el cuidado y en la protección que merece ese niño. Entonces, el punto es cómo vinculamos con ese niño y cómo lo llenamos de amor para que no vincule de alguna otra manera con gente que pueda abusar de él. Sin embargo, desgraciadamente hay muchos padres que trabajan por la situación económica y hay otras familias disfuncionales y el 50% existe nada más un padre de familia actualmente. Entonces, buscar otras alternativas, la escuela, algún consejero familiar, algún consejero de la escuela, algún maestro, la abuela, ¿qué opinas al respecto? Claro, cuando hay una Esos necesidad casos.
Claro, cuando hay una necesidad especial que solamente hay un padre o que ambos trabajan, bueno, siempre estar atentos. Oye, puedo modificar un poco mi horario laboral para que el niño nunca esté solo, puede quedarse en un horario más ampliado en el colegio donde confiamos en el grupo de maestros que cuidan, está la abuelita para cuidar, pero gente muy cercana, muy allegada, no tener esa como confianza excesiva de decir, no importa, ¿no? Ahí el vecino le echa un ojito, no le pasa nada. La realidad es que sí sucede. Entonces tenemos que estar muy atentos. Y otro punto bien importante es el tema, como tú lo decías, de la tecnología. El día de hoy, niños que lamentablemente tienen acceso a Internet desde los 8, 9, 10 años en un celular que es personal, y el niño empieza a conectarse en redes sociales con gente que no conoce, con adultos que buscan abusar, y la cantidad de casos que hemos visto de abusos de adultos que entran en contacto con niños por medio de las redes sociales es cada vez mayor. Por eso los padres tienen que estar atentos. Si pueden evitar darle celular a sus hijos, no se los den. Esperen la mayor cantidad de años posibles para que ese niño esté maduro para recibir la responsabilidad que implica tener un celular en la mano con acceso a Internet y a todo el mundo que se abre, ¿no? Al momento que tenemos Internet en un teléfono. Entonces, estemos atentos de las redes, estemos atentos de con quién habla nuestro hijo, nuestra hija, de con quién se comunica. ¿Por qué? Porque al final, como lo digo, el niño, la niña, incluso el adolescente, busca vincular con su papá y con su mamá. ¿Quién más importante que el papá y la mamá para un niño y una niña? Pero es nuestra labor como padres generar ese vínculo de confianza para que ellos se acerquen con nosotros, para que ellos confíen en nosotros y entonces lograr disminuir el tema del abuso. Doctora, desafortunadamente ha incrementado el número por los perpetradores sexuales en las redes sociales, el número de pornografía infantil que convencen a los niños a desnudarse, convencen a los niños a masturbarse desde niños de 7, 8 años de edad. Hacer un paro total a esto y a controlarlos. Un mensaje a todos esos padres fuerte de su parte, por favor. Bueno, el primer mensaje sería no darle un celular a su hijo con internet. No entregar celulares a los niños con internet, ni permitir que tengan computadoras portátiles con que están conectados todo el tiempo y que ya están en redes sociales. Papás, estamos para cuidar y proteger a los niños. Es una realidad el tema, lo que tú comentas, del abuso, de la toma de fotografías sin ropa, incluso entre adolescentes y niños, o entre adolescentes y adolescentes, a veces entre adultos y niños. Es una realidad. ¿Por qué? Porque el niño el día de hoy tiene acceso a un teléfono con cámara y a internet las 24 horas del día y no hay un adulto que esté cuidando. Los padres de familia somos responsables de la integridad de los hijos. Vuelvo a hacer la exhortación. Tu hijo no necesita un teléfono, ¿no? Un niño de 10, 11, 12 años no necesita un teléfono, mucho menos un niño más pequeño. ¿Para qué dar un teléfono con internet? Si uno quiere estar comunicado, existen teléfonos únicamente de número, pero ¿para qué abrir las puertas a internet sin que haya cuidado del papá y de la mamá constante en con quién ese niño tiene relación? Seamos muy precavidos y muy desconfiados del mundo que nos rodea, porque la realidad es que cada vez van aumentando el tema de los abusos, del sexting y de la pornografía en línea. Doctora, otro caso importante. Se registran ahora niñas que son madres desde muy jovencitas. La apertura a las relaciones sexuales cada día es mayor. ¿Cómo prevenir o qué decirles a los niños? Porque tampoco meterles que es un pecado o que es algo malo, pero prevenir y que los niños se abstengan de tener relaciones sexuales y de embarazarse. O sea, no hablar tanto del temor del embarazo, sino de el temor de los riesgos psicológicos y físicos de tener relaciones sexuales Bueno, entre los así adolescentes, porque eh, pues existe y ese es otro tipo de abuso sexual, de niños mayores que abusan de las niñas, siendo niños. Así es, la realidad es que cada día vemos que disminuye la edad de inicio de la vida sexual y con esto aumentan las consecuencias de
infecciones de transmisión sexual, de aumento, por supuesto, en el número de parejas sexuales, de embarazos antes de tiempo, de consumo de hormonas anticonceptivas que solo lastiman la salud de la mujer, sobre todo de las más jóvenes, además de toda una serie de problemas emocionales que se viven alrededor de las relaciones sexuales antes de tiempo. La adolescencia no es el momento para tener relaciones sexuales. Pero ¿cuál es la labor de los padres? Y vuelvo a lo mismo, es esta vinculación emocional. En la mayoría de los casos, las chicas buscan tener relaciones sexuales a los 15, a los 14 años. ¿Por qué razón? Porque hay una falta o hubo una falta de cariño físico en casa, no se vinculó emocionalmente con su papá y su mamá. Entonces, toda esta carencia afectiva genera una hipersexualización durante la adolescencia. ¿Cuál es nuestra labor? Estar cerca de los hijos, pequeños, a los 10, a los 11 años, cariño físico, oye, te abrazo, ven, te quiero darte un abrazo, oye, el caso de ven, te voy a peinar un rato. La parte del tacto es tan importante porque genera hormonas positivas, hormonas que nos llenan de alegría, que nos hacen sentir contentos. Entonces, ¿cómo como papás tenemos esta labor de ir formando, de ir educando con el cariño, con el abrazo, con las palabras, con la vinculación? Un niño que está bien vinculado con su papá, una niña que está bien vinculada con su mamá, no va a salir a buscar relaciones sexuales a los 14 años porque tiene una necesidad Aunque afectiva. exista la presión social de los amigos. Claro, es mucho menos la posibilidad cuando están bien vinculados con sus padres. La presión social de los amigos es mucho menor cuando hay una vinculación fuerte con los papás. ¿Qué pasa cuando hay esta falta de carencia afectiva y cuando no hay vinculación con los papás? Entonces los amigos son mucho más, son un ejemplo mucho más fácil de seguir, son mucho más influenciables estos chicos por los amigos, porque hay esta falta de vinculación con los papás y esta falta de carencia afectiva. Entonces, tenemos que trabajar en casa. ¿Qué tanto tiempo les dedicamos de jugar con ellos? Me refiero, si ya son mayores, juego de mesa, si son pequeños, un juego, sentarnos a un lado. ¿Qué tanto tiempo nos ven con el celular cuando estamos con ellos? ¿Se dan cuenta los niños que son lo más importante para nosotros o no? ¿Cómo les hablamos con palabras de cariño, con palabras de aliento o a puro grito en la casa? ¿Qué tanto abrazamos y te digo, oye, te quiero, estoy orgulloso de ti, aquí estoy para apoyarte, cariño físico? Entonces, como papás, vale la pena la reflexión, que al final la sociedad cada día es más complicada, por supuesto. El tema de las redes sociales, de Internet, ha generado un revuelo en la adolescencia, pero también cuáles son las carencias que estamos viviendo en casa para que se presenten este tipo de conductas de aumento de las relaciones sexuales a tan corta edad. Doctora, ¿cómo empezó este interés de parte de usted para tratar de evitar que continúen estos casos de abuso? ¿Cómo empezó? Bueno, es un tema que yo trabajo desde hace muchos años. Yo soy médico, tengo un doctorado en bioética y desde ese momento surgió la necesidad de ir formando en la sexualidad, porque la realidad es que muchos problemas que vemos en la edad adulta se presentaron, ¿por qué? Por haber tenido una falta de formación en la sexualidad y en la afectividad desde la primera infancia. Y todo lo que conlleva un niño que está bien formado en su afectividad y en su sexualidad desde pequeño va a tener menos posibilidades de un abuso sexual, va a tener menos posibilidades de relaciones sexuales antes de tiempo o en la adolescencia, va a tener menos posibilidad de consumo de alcohol, de tabaco, de droga, de deserción escolar. Ya se sabe que cuando hay una buena formación en casa, papá, mamá dándole cariño a sus hijos, cariño físico, palabras y una buena relación entre los papás como matrimonio, disminuyen muchísimo las conductas de riesgo en la adolescencia. Y de ahí, pues, surgió la idea, ¿no? Al ver esto, de ir formando, ir formando. La respuesta clave está en la formación de los padres de familia hacia sus hijos. Háblenos un poquito de la bioética. Bueno, la bioética es esta ciencia que surge en el año 1978, es relativamente nueva, que busca generar una reflexión ética sobre todos los temas de ciencia que el día de hoy permite la medicina y la técnica. Es decir, no porque técnicamente se permita algo o se pueda algo, implica que es éticamente adecuado para la persona. A que el día de hoy una mujer puede rentar su útero para que nazca el bebé de otra mujer. Técnicamente se puede, sí. ¿Eso es moralmente adecuado para ese niño en gestación? ¿Eso es moralmente adecuado para la mamá que va a recibir al bebé? ¿Es moralmente adecuado para la mamá que va a entregar al bebé? Es decir, todo esto necesita una reflexión ética, porque no porque la técnica te lo permita, recordemos que la técnica muchas veces avanza de una manera tan rápida que no le da tiempo a la reflexión ética sobre los actos y por eso hemos visto en muchísimos casos de la medicina situaciones de negligencia gravísima porque la técnica lo permitía rápidamente y no se logró generar esa reflexión ética sobre el hecho. Entonces, la bioética lo que busca es analizar este tipo de situaciones.
Doctora, ¿dónde se puede comunicar para información de apoyo con usted, la gente que está viendo este episodio de Salud, Fe y Pasión? Bueno, los invitamos a nuestra página de internet. Nos encuentran en www.sexoseguro.org. Lo repito, www.sexoseguro.org. Ahí tenemos el último libro que he escrito, que se llama Abrazo de Amor, el privilegio de educar en una sana sexualidad, donde pueden descargarlo de manera gratuita. Es gratuita, es digital para todos los padres de familia. También pueden encontrarnos en el correo contacto@sexoseguro.org. Lo repito, contacto@sexoseguro.org y en el Twitter como @sexoseguro. Sexo seguro, ¿por qué? Porque lamentablemente el uso de la palabra sexo seguro está muy ligada al uso del preservativo. Ponte un preservativo y tendrás sexo seguro, lo cual es completamente falso. El único sexo seguro para la salud física, para la salud intelectual, emocional y espiritual de una persona es vivir una relación sexual cuando hay un compromiso para toda la vida, fidelidad, exclusividad y ambas personas están sanas. Es decir, cuando uno lo vive dentro del matrimonio con estas características. Entonces, de ahí que la Fundación es Sexo Seguro. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es promover eso, promover que las relaciones sexuales son buenas, son el tesoro que tenemos para amar, para donarnos, para entregarnos, pero esa entrega de amor implica compromiso, fidelidad y exclusividad. Si no, no es amor. Buscamos generar esta reflexión en padres de familia, en adolescentes. Es una reflexión lógica, pero también con datos científicos para poder argumentar todo este tipo de temas. Doctora, entonces, entre los adolescentes, abstinencia total. Así es. La realidad es que no existe el sexo seguro. Nosotros lo vemos, hemos dado más de 10,000 orientaciones en línea a chicas que nos escriben, usuarios anónimos en la red, y vemos las consecuencias claras de haber tenido relaciones sexuales en la adolescencia. Aumento de las infecciones de transmisión sexual que van a la alza, afectación en la salud por el consumo de anticonceptivos como píldora de emergencia. Hemos tenido casos de chicas que han tomado en un año 24 veces la píldora de emergencia, con todas las consecuencias negativas en su salud. Que Pero es la también, del aborto, ¿verdad? bueno, no, esa puede tener un efecto antiimplantatorio también. No es directamente la píldora abortiva, pero la píldora del día siguiente puede tener un efecto antiimplantatorio. Es decir, en algunos casos podría actuar como un abortivo, sí. En otros casos no, dependiendo en qué momento del ciclo menstrual se consuma la píldora. Pero es una bomba de hormonas que recibe un adolescente para lograr tener una menstruación y que no se presente la implantación. Pero en muchos casos la implantación no se presenta, pero sí se dio la fecundación. Es decir, ya hay vida humana, se unió el óvulo de la mujer con el espermatozoide del hombre, pero ese personita de una célula llamado cigoto que va creciendo, que se convierte después en un embrión, ya no tiene dónde implantarse. Entonces, en muchos casos puede actuar como implantatorio. Pero además de este pues, hecho de que puede ser antiimplantatorio, es decir, abortivo, los efectos en la salud de la mujer, de esa adolescente, por el consumo de hormonas constante que su cuerpo no necesita. ¿Y Y lo dónde que pueden conseguir ¿cómo se llaman? Las píldoras, ¿cómo dice usted? de emergencia De se emergencia. compran en cualquier farmacia sin receta médica, en México, en los Estados Unidos. Es una realidad, se vende sin receta médica a menores de edad, pero también digo, la cantidad de efectos que vemos a nivel emocional, lo grave de las relaciones sexuales a nivel emocional. Las mujeres se enganchan, ¿no?, con los chicos, empiezan a perder toda la objetividad en la relación, ven la relación totalmente subjetiva, nublada, se vuelven muy inseguras, se ponen celosas. Entonces, ¿cómo al final una relación que si se hubieran conocido 3, 4 meses sin relaciones sexuales, se dan cuenta que no son el uno para el otro y la relación termina? Pero el hecho de que hayan tenido relaciones sexuales genera una ruptura con un dolor como si fuera un divorcio. ¿Por qué? Porque al final el cuerpo genera hormonas, una relación sexual genera oxitocina, que es la hormona del apego, que permite que el hombre y la mujer se mantengan unidos, se mantengan como fusionados, que es lo que busca mucho la relación sexual dentro del matrimonio. Pero el no ser centro del matrimonio se genera esta vinculación, pero cuando no hay compromiso, cuando no hay fidelidad, cuando claramente son inmaduros, todas las consecuencias negativas para la salud emocional de la mujer es lo más grave. Doctora, fue un placer tenerla en este episodio. Espero verla pronto en persona por acá, por San Antonio, y vamos a tratar de promover toda esta valiosa información a través de nuestro programa y de nuestro podcast. Y fue verdaderamente una información muy valiosa para los padres de familia y para también esas abuelitas que están cuidando
a los nietos, ¿verdad? Que son padres adoptivos. Toda esa información es muy valiosa. Sabemos que desafortunadamente muchos niños están bajo la tutela del Estado debido a la falta de comprensión de muchos padres o muchas situaciones de los padres que están bajo el abuso de drogas y todo. Pero vamos a tratar de llegar a todo ese público para que esta información que nos acaba de dar sea de gran utilidad para ellos. Muchas bendiciones para usted, doctora. Gracias. Perdone todos los infortunios que tuvimos con la tecnología, pero aquí estamos para usted. Que Dios la bendiga y mucha suerte. Hasta luego. Gracias y a todo tu público. Gracias por este espacio. Gracias. Quiero que sepas que hay en tu vida un motivo y mil motivos para